El mundo sigue girando, pero en Venezuela el miedo persiste alrededor de la preocupante realidad con respecto a la energía eléctrica. El cansancio nunca había sido tan abrumador y las preguntas continúan creciendo sin ninguna respuesta real. Incompetencia o simple olvido. Una de las principales arterias viales del norte de Valencia cumple 2 semanas paralizada y el caos vial esconde un silencio institucional que preocupa a la comunidad. Los estudiantes perdieron toda esperanza. Ahora solo existe la conformidad, el adaptarse a continuar con sus estudios bajo la gravedad de la infraestructura de su institución es cada vez más difícil y se presenta como un reto que se niegan a aceptar como correcto. Las aulas universitarias de Carabobo enfrentan un enemigo silencioso que avanza sin regulación alguna, la inteligencia artificial. Mientras los estudiantes automatizan sus notas, los expertos encienden las alarmas ante un fenómeno que amenaza con atrofiar la mente de los futuros profesionales. Y más noticias en Televal. Hola, muy buenos días a todos y sean bienvenidos a un día más de noticias en Televal. Por acá les habla María Laura Hernández con los titulares del día. Por acá María Ángel Montoya e iniciamos con el aumento de bonos, el cual fue mal recibido por los trabajadores, lo que en el discurso oficial se presenta como una medida de protección económica, en la realidad de la masa obrera venezolana ha sido recibido como un agravio a la dignidad laboral. En el marco del Día Internacional del Trabajador, las expectativas de los venezolanos ante un posible aumento de sueldo se vieron frustradas, pese a la crítica situación económica marcada por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. El Ejecutivo Nacional optó por ajustar únicamente las bonificaciones, manteniendo el salario mínimo intacto. En los próximos meses lo que se viene es que la tasa de inflación sigue en aumento, el poder adquisitivo del venezolano no va a lograr el objetivo de la cesta básica, por lo que su poder o el estatus a nivel salarial va a ser muy bajo en comparación con otros países. Esta decisión ha sido recibida con escepticismo por parte de la fuerza laboral y especialistas, quienes coinciden en que los nuevos montos siguen siendo insuficientes para cubrir el costo de vida actual. No ayuda, pues, no alcanza para sacar. No, porque ahora como está la situación, son mentiras, todo aumenta, las comidas y pasajes. Mientras tanto, la incertidumbre económica mantiene la preocupación entre los venezolanos, quienes siguen esperando medidas que realmente mejoren su calidad de vida. Por ahora, la expectativa de un incremento salarial sigue presente en quienes día a día enfrentan los efectos de la inflación en el país. Desde Carabobo, Valencia, Camila Troncone para BTV. El costo de no pagar por los impuestos de luz y agua también significa un gasto económico mucho más grande para los comercios. El cobro de los impuestos desapareció y a pesar de considerarse un gasto menos para los comercios, en realidad supone uno peor, pues la inversión en plantas eléctricas y tanques de agua es considerablemente más alto que el de los servicios comunes. Lo que para muchos establecimientos comerciales pareció un alivio financiero al reducirse los impuestos directos por servicios básicos, en la práctica real ha desencadenado una costosa paradoja económica. En Valencia, pagar un condominio ya no garantiza mantener las luces encendidas. Centros de compras como el Centro Comercial San Diego, conocido tradicionalmente como Fin de Siglo, enfrentan interrupciones eléctricas diarias. A pesar de que los locatorios cumplen con las cuotas fijadas por la administración, las tiendas quedan en la penumbra, paralizando la actividad comercial. Para evitar el cierre, los comerciantes asumen una costosa autogestión. La inversión individual de plantas de bolsillo, sistemas de agua y luminarias representan un desembolso que supera el costo de los servicios comunes, generando una asfixiante doble facturación. Al final del día, el costo de las fallas del sistema es el precio más alto que el comerciante debe asumir para poder sobrevivir. Para Periodismo Televisivo, Leonel Infante. ¿Cansado de perder tiempo entre papeles, cálculos manuales y procesos desorganizados? Sé lo difícil que es gestionar tu tiempo cuando todo se hace a la antigua.
Pero hay una forma mejor. Con Odoo pasas del caos a una gestión inteligente, precisa y en tiempo real. Desde el inventario hasta tus ventas, todo en una sola plataforma. No trabajes más duro, trabaja mejor. Automatiza tus procesos, ahorra tiempo y enfoca en lo que realmente importa, hacer crecer tu empresa. Porque siempre pensamos en tu crecimiento. Odoo, al alcance de tu mano. El cambio constante de la tasa del dólar afecta severamente a los comercios del municipio Valencia. El vaivén diario de la divisa estadounidense ha transformado la actividad comercial de Valencia en un escenario de constante tensión tanto para empresarios como para consumidores. Aunque las vitrinas y los comercios siguen marcando algunos de sus precios en dólares, el Banco Central de Venezuela aporta un respiro en la velocidad de la inflación. Durante el mes de mayo, el indicador intermensual cayó al 6,3%, la cifra más baja en 19 meses, desacelerando frente al 10,6% de abril. Sectores de esparcimiento como restaurantes y centros comerciales han sido reflejo de esta situación, pues el movimiento fluctúa de forma continua e incluso mucho más que en meses anteriores. El ente emisor asegura que entramos en una etapa de estabilidad. Sin embargo, comerciantes y consumidores enfrentan la realidad del día a día, donde la brecha cambiaria y una inflación acumulada que ya supera el 100% en el año sigue desafiando el poder de compra. La delicada situación del Colegio Luis Anojo. La infraestructura del Colegio Luis Anojo, ubicado en la urbanización La Isabelica, refleja no solo su situación, sino la de miles de colegios que atraviesan circunstancias incluso peores, reflejando el poco interés que el gobierno tiene por el futuro de esta generación. La situación de la infraestructura escolar en el país continúa generando preocupación en las comunidades educativas. En esta oportunidad, estudiantes de la institución Luis Anojo denuncian una serie de carencias que dificultan el desarrollo normal de las actividades académicas. Según testimonios directos del alumnado, las áreas del servicio básico presentan fallas notables. En los sanitarios, la ausencia de los espejos es el menor de los problemas. La falta de presión de agua obliga a los jóvenes a utilizar tobos de forma manual para el mantenimiento de las piezas sanitarias, una situación que compromete la higiene del recinto. Por otro lado, la seguridad administrativa también es un punto de debate. Se reporta que la oficina de la dirección carece de sistema de vigilancia, lo que genera vulnerabilidad en los documentos y bienes del plantel. Sin embargo, la mayor dificultad que se vive dentro de las aulas, con un promedio de 37 estudiantes, es la falta de ventiladores. Se vuelve crítica ante las altas temperaturas que azotan actualmente el territorio venezolano. Es necesario que llegue una pronta reparación en la infraestructura, antes de que los daños menores se agraven más. Yo soy Luis Mesa y que tengan un buen día, tarde o noche. Inteligencia artificial como arma de doble filo. El mito de que la inteligencia garantiza el éxito sin esfuerzo se desmorona en los pasillos de la Universidad Arturo Michelena, donde la capacidad analítica está cobrando factura en la salud mental de los estudiantes. Un debate ético y metodológico sacude a la educación superior en Carabobo. Profesores universitarios alertan sobre un incremento exponencial en el uso de inteligencia artificial para la entrega de asignaciones. La ausencia de lineamientos institucionales específicos en las aulas locales ha masificado el empleo de estas plataformas, desplazando los métodos tradicionales de investigación autónoma. Desde la Universidad Arturo Michelena, la profesora Melanie Villarreal advirtió que esta dependencia tecnológica amenaza con atrofiar el pensamiento crítico y la capacidad analítica de la población estudiantil. Ante la falta de estadísticas globales por parte de organismos internacionales, las universidades locales plantean la necesidad de reestructurar los planes de evaluación para evitar el plagio automatizado. Docentes exigen normativas inmediatas para regular esta herramienta sin frenar el progreso digital. Falta de alcantarillado en el sector de los Guayabitos Nagua Nagua.
El deterioro de las calles en los Guayabitos ha alcanzado niveles críticos por la falta de alcantarillado y el libre correr de las aguas subterráneas por la capa asfáltica. El colapso de los drenajes mantiene en jaque a los habitantes de la urbanización Los Guayabitos en el municipio de Naguanagua. Tras años de fallas en el sistema de desagüe, cada temporada de lluvias se convierte en una amenaza directa para las viviendas. Esto viene pasando desde hace ya varios años. Al principio era algo mínimo y presentábamos alguna denuncia, no se hacía nada, pero con estos temas de lluvias fuertes, la calle se ha inundado y a la hora de que la calle se inunda, entra a mi casa, ya que mi casa se encuentra en una zona un poquito más baja de la calle. Pasamos por una situación en la que es bastante disgustante. La afectada denunció que la alcaldía de Naguanagua no ha ofrecido soluciones oportunas a este daño estructural, el cual se replica con la misma intensidad en diferentes calles de este sector. El desagüe se presenta al frente de mi casa y tenemos problemas, ya varios problemas que se han presentado ahorita en temporadas de lluvia, en el que llueve y el desagüe, por lo menos en mi hogar, entra a mi casa. Entonces tenemos que esperar a que deje de llover para sacar todo el agua, para secar la casa, porque es horrible. Y cuando no se presentan las lluvias, también tenemos la problemática de que, como pasa al frente de mi casa, entra ese horrible olor a la casa y da mucha pena con los invitados porque se percatan del olor horrible que está en la calle y que entra a mi hogar. La falta de mantenimiento preventivo sigue pasando factura a los naguanagüenses, una comunidad cansada de esperar respuestas que nunca llegan. Desde la urbanización Los Guayabitos, reportó para ustedes Camila Troncone. Estudiantes de la Universidad de Carabobo ya no soportan el estado de la infraestructura de la universidad. Los estudiantes de la Universidad de Carabobo expresan su inconformidad con el estado en el que se encuentran las instalaciones de sus facultades, asegurando que no son las condiciones en las que debería estar una institución tan reconocida. Estudiar en la Universidad de Carabobo solía ser un orgullo, pero hoy, cruzar el arco de Bárbula es enfrentarse a una triste realidad. Estructuras sin terminar, facultades desoladas y vialidades dañadas son las características principales que hoy describen a esta institución de renombre. No se trata solo de aquello material, sino de la frustración diaria en afrontar un reto que los estudiantes se niegan a aceptar como correcto, pero que ahora es su realidad. Las autoridades continúan evadiendo las preguntas y los usistas exigiendo lo que para ellos es un derecho, una infraestructura que esté a la altura del título que continúan buscando. Vecinos de Prevo reportan fallas en la vigilancia y los ascensores de varios edificios. Conjunto de vecinos en la urbanización de Prevo señalan que las fluctuaciones eléctricas han terminado por quemar los motores de los ascensores y los sistemas de cámaras privadas, dejando a los conjuntos residenciales a merced de cualquier peligro. Buenas noches, acá Camila Troncone, en las residencias Bejar en Urbanización Prevo. Me encuentro con el señor Juan José, quien denuncia una problemática bastante incómoda para él y sus vecinos en este edificio. Cuéntenos, Juan, ¿cuál es la problemática central en esta situación? Nuestra problemática más grande es el ascensor, por motivos de luz, pero principalmente es por la mala organización a la hora de las personas que están encargadas con la reparación del ascensor. Segundo, sería que el problema del agua y también lo del gas. Esas son las problemáticas más grandes que tenemos en el conjunto actualmente. Muy bien. Y digamos, ¿qué han hecho al respecto para solucionar esta problemática? Mira, si te digo algo, no han podido resolver eso. Hay momentos en que llego tarde del trabajo, llego cansado, además que se va la luz por problemas del país, viene y el ascensor, en ese momento no hay luz, o si hay luz, llego cansado, quiero subir, ¡pum! Muchas veces me he quedado atrapado en el ascensor y son horas y horas que no me han rescatado, principalmente también porque no hay una vigilancia. Problemas de desagüe en la avenida Andrés Eloy Blanco.
Los habitantes del sector Prevo y La Viña están preocupados por las vialidades de su zona. 2 semanas de fuerte retraso vial acumulan los conductores que transitan entre Prevo y La Viña, al norte de Valencia. El origen del problema se ubica en la avenida Andrés Eloy Blanco, específicamente frente al centro comercial Beverly Center, donde un problema de desagüe obligó a abrir una enorme zanja en la calle. Aunque en el fondo del hueco se observa una tubería expuesta, hasta el momento se desconoce la causa real por la que está siendo evaluada, pues los trabajos fueron paralizados sin ofrecer explicaciones a la comunidad. Mientras el agua verdosa se estanca, los vehículos deben hacer maniobras peligrosas para esquivar la restricción, colapsando por completo el tránsito durante las horas pico. Vecinos y comerciantes exigen el cierre definitivo de esta obra para restablecer la normalidad. Cortes de luz afectan a habitantes de Mañongo. Para los habitantes, el regreso de la electricidad se ha convertido en un momento de tensión en lugar de alivio, debido a los fuertes bajones que fulminan los equipos electrónicos de los hogares. Hola, buenas noches. Nos encontramos el día de hoy en la urbanización Mañongo, municipio de Naguanagua, junto a Arisbeli, jefa de condominio de la residencia Terrazas de Mañongo, quien nos estará comentando cómo ha sido la reacción de los vecinos con respecto a las idas de luz. Arisbeli, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar acerca de este hecho? Bueno, María Laura, ¿qué te puedo contar? La comunidad está de verdad preocupada con esta situación de la pérdida de luz todos los días. Todos los días se nos va la luz a la misma hora, 6 de la tarde, 11 de la noche, 7 de la noche, 12 de la noche, cuando ya las personas están regresando a sus hogares. Entonces, claro, no pueden hacer sus quehaceres que cuando llegan a sus casas a hacer sus cosas, los chamos o los hijos no pueden hacer tareas porque no tienen cómo ver, pues, cómo hacer la tarea. Entonces, todo esto nos ha tenido de verdad bastante desorientados, por decirlo de alguna manera, porque pues no hay un horario establecido o preestablecido para saber y uno tomar medidas con respecto a eso. Lo otro es que, bueno, nada, nosotros no contamos con una planta de luz, de energía, pues, en el edificio, y evidentemente, pues, la gente se queda atrapada en el ascensor. Hay que decirle a las personas que no toman el ascensor entre cierta hora y cierta hora. Y bueno, nada, nos quedamos sin agua hasta que llegue la luz. De verdad es un tema de verdad bastante delicado y preocupante para todos nosotros aquí en Terrazas de Mañongo. ¿Algún comentario que quieras agregar? Bueno, mira, yo lo que quisiera agregar era que yo tenía esperanza que después del 3 de enero, chica, todo esto iba a ser diferente. Pero bueno, estamos en la construcción de un nuevo país. Yo espero que esto realmente, pues, sea de verdad para beneficio de todos nosotros los venezolanos, porque de verdad que lo necesitamos. Problemas eléctricos en Tierra Clara. Los habitantes de la zona de Tierra Clara se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema debido a las severas fallas en el servicio eléctrico, caracterizadas por apagones prolongados que se extienden por más de 12 horas al día. De las fallas esporádicas a una crisis eléctrica sostenida, los habitantes de Tierra Clara denuncian que los cortes de luz se han aumentado drásticamente en las últimas semanas, con jornadas de oscuridad que alcanzan las 6 horas consecutivas, no solo afectando el día común en el hogar, sino también el laboral. La falta de electricidad a nivel industrial o en el entorno laboral afecta de manera directa, ya que todo lo que es la parte operativa prácticamente se detiene. De igual manera, los resultados o eficiencia está completamente bajo. Hay un entorno laboral también bastante hostil. Para los habitantes de Tierra Clara ya no es "se fue la luz", sino "la luz llega a veces", quedando todo eso en el azar, porque hay veces que la luz llega antes o se va 2 veces en el mismo día. Ni hablar de los bajones de luz, que terminan afectando los aparatos electrodomésticos del hogar y los transformadores. Tierra Clara seguirá esperando una solución que devuelva la normalidad. Mientras tanto, mirarán con recelo los bombillos, esperando si el próximo corte será el inicio de una noche más oscura y más larga. Constantes movimientos de drogas en las calles de Naguanagua. La seguridad ahora solo vela por sus ganancias personales. Situaciones sospechosas que me hacen pensar que hay mucho consumo de drogas por acá. Hemos hecho algunas denuncias y no se han tomado cartas en el asunto.
el movimiento de drogas se desenvuelve en las sombras con una libertad alarmante. Personas raras que nunca hemos visto antes por acá, carros que nunca y aparecen por acá, se siente mucho olor a marihuana. No solamente acá en donde vivo, sino en las cercanías, en los edificios de las residencias cercanas acá, también sé que han tenido ese problema y han notado esa presencia de muchachos, de personas con drogas, pero sin embargo no. La preocupación es que realmente no hacen nada al respecto. La situación en el municipio de Naguanagua es cada vez más preocupante. Se alertan a madres, padres y representantes a tener mucho más cuidado con sus hijos y dónde juegan. Reporto para ustedes, María Laura Hernández. Decadente infraestructura en el ambulatorio de Naguanagua. El deterioro progresivo en la infraestructura del ambulatorio de Naguanagua ha encendido las alarmas entre el personal médico y los pacientes. Una preocupante fachada yace en las calles de Naguanagua, estado Carabobo. Pues en el ambulatorio de 24 horas tipo 2 Dr. Franco, la infraestructura parece desmoronarse sin dejar rastro de un cumplimiento de la normativa sanitaria correcta, preocupando seriamente a los ciudadanos y dejando mucho que desear en cuanto a sus servicios. Además, los pacientes aseguran que aparte de baños inhabilitados y áreas críticas utilizadas como cuartos de desecho, son ellos mismos quienes deben llevar los insumos utilizados a la hora de realizar una consulta. Según el personal encargado, la doctora María Feliz Sucre, directora del lugar, está tomando cartas en el asunto junto a la alcaldía para mejorar este establecimiento. Falta de insumos en el ambulatorio de Santa Rosa. Buscar atención médica en el ambulatorio de Santa Rosa se ha convertido en una carrera para los habitantes de la zona. En la parroquia Santa Rosa de Valencia, la fachada del CDI Carmen Norte es el primer indicio de un colapso inminente. El techo exterior se cae a pedazos, representando un peligro mortal para quien transita por la entrada. Adentro, la realidad es devastadora, techos a punto de ceder, filtraciones en cada rincón y una oscuridad casi total por falta de lámparas. La operatividad es nula, con los aires acondicionados quemados y las puertas dañadas. Un viejo ventilador es el único alivio en áreas que deberían ser estériles. La crisis se agrava por falta de servicios básicos, sin agua por tubería y sin planta eléctrica. El centro queda paralizado ante constantes apagones. A la escasez absoluta de insumos médicos se suma el abandono de seguridad. 6 meses sin vigilancia dejan este espacio totalmente desguarnecido. Entre escombros y desidia, el CDI Carmen Norte clama por una intervención urgente antes que la infraestructura termine de colapsar sobre sus pacientes. Brota de fiebre amarilla en Venezuela. El reciente brote de fiebre amarilla detectado en Venezuela no solo representa una amenaza directa para la salud de miles de ciudadanos, sino que también pone al descubierto las fallas estructurales en los programas de prevención y control de vectores del país. Se mantiene la alerta epidemiológica en Venezuela ante el brote de fiebre amarilla registrados entre el año 2025 y 2026, con casos confirmados en diversas regiones del país, incluido el estado Carabobo. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud, hasta marzo de este año se contabilizan 38 casos confirmados en el municipio Valencia. El grupo más afectado corresponde a hombres entre los 10 a 50 años de edad con complicaciones que en su fase avanzada pueden derivar en cuadros hemorrágicos de alta letalidad. Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a acudir a los centros de salud, destacando que una sola dosis de la vacunación garantiza protección de por vida. Las calles del municipio Valencia se encuentran cada vez más deterioradas debido a las fuertes lluvias.
La falta de mantenimiento vial en las calles del municipio de Valencia han causado el deterioro del asfalto durante esta temporada de lluvia. Vías de tránsito convertidas en ríos. Esta es la realidad que enfrentan los habitantes del municipio Valencia ante el progresivo deterioro de la infraestructura pública. Sectores como el Trigal, Pebo y La Viña registran un severo daño en la capa asfáltica, donde el colapso de las aceras y la proliferación de baches dificultan la libre circulación ciudadana. La problemática se agudiza con la llegada de las lluvias. Vecinos denuncian que la falta de mantenimiento en el sistema de alcantarillado público impide el drenaje de las aguas pluviales, generando inundaciones inmediatas. Esta combinación de fallas estructurales no solo paraliza las principales arterias viales, sino que incrementa el riesgo de accidentes y daños mecánicos. Ante el escenario de colapso, la comunidad exige un plan de asfaltado y limpieza de desagües de carácter urgente. Las calles del centro de Valencia, en el estado Carabobo, evidencian un notable incremento de vendedores ambulantes durante los últimos meses. La situación responde en gran medida a la escasez de empleos formales y a las limitadas oportunidades laborales que enfrentan miles de ciudadanos. Entre quienes ocupan los espacios públicos para comercializar distintos productos, destaca una importante presencia de adultos mayores. Muchos de ellos afirman haber recurrido al comercio informal tras encontrar dificultades para incorporarse al mercado laboral debido a su edad. Especialistas señalan que, aunque la experiencia de estas personas representan un valor para cualquier organización, numerosas empresas suelen priorizar la contratación de personal más joven, reduciendo las posibilidades de empleo para quienes superan cierta edad. Como consecuencia, la venta ambulante se ha convertido en una alternativa para generar ingresos y cubrir necesidades básicas. ONGs de Carabobo alertan sobre el incremento de casos de ansiedad y depresión en jóvenes valencianos. Organizaciones civiles aseguran que el aumento de depresión y ansiedad entre jóvenes de 15 a 25 años ha aumentado con intensidad en lo que va de año. Detrás de las pantallas y de esa aparente normalidad se gesta una tormenta que afecta a los jóvenes. Instituciones y ONGs hacen un llamado de emergencia para que no se siga ignorando esta problemática. Hoy, organizaciones como CEDOCAP lanzan una advertencia urgente. Venezuela atraviesa una crisis de salud mental que está fracturando a sus nuevas generaciones. No son solo estadísticas, son nombres y apellidos. Según datos recientes de Psicodata, la Universidad Católica Andrés Bello, el 20% de la población presenta síntomas moderados o altos de ansiedad y depresión. ¿Qué nos trajo hasta aquí? Un ecosistema de vulnerabilidad extrema, la suma de una crisis humanitaria prolongada, el vacío que deja la migración familiar, la asfixia de unos servicios públicos que fallan. Todo esto se traduce hoy en una cifra alarmante, un aumento dramático, no solo en los cuadros de ansiedad, sino en la idea suicida que acecha a nuestra juventud en Carabobo y en todo el territorio nacional. La pregunta no es solo qué les está pasando, sino qué estamos dispuestos a hacer para evitar que esta generación termine de romperse. Venezuela enfrenta una de las mayores crisis sismológicas de su historia tras registrarse un inédito evento sísmico doble en la tarde de este miércoles 24 de junio que ha dejado una estela de destrucción a su paso. El primer movimiento telúrico ocurrió a las 6:04 de la tarde con una magnitud de 7.2. Apenas 39 segundos después, un segundo terremoto de 7.5 golpeó con epicentro en San Felipe, estado Yaracuy. A pesar de la ubicación del epicentro, los estados más afectados son Caracas y La Guaira. En estas entidades, múltiples estructuras residenciales se derrumbaron por completo. A esta hora, decenas de ciudadanos permanecen atrapados bajo los escombros a la espera de ser rescatados por equipos de emergencia, mientras que otros cientos de personas se encuentran desaparecidas. Por los momentos, se desconoce la cifra exacta de las pérdidas humanas y materiales. La situación se agudiza ante la falta de presupuesto oficial. Cuerpos de bomberos y protección civil carecen de la maquinaria pesada y de las herramientas tecnológicas necesarias para atender la magnitud de los daños de forma simultánea. En medio del colapso logístico y el conteo de daños, el país permanece en vilo ante el destino de los atrapados. Eso ha sido todo por el día de hoy en Televal. Nos vemos en una siguiente emisión.